en su mano. De la mano de su padre llegó al viejo Calderón. Johnny Cardoso fichado. El jugador americano ficha por el Atlético de Madrid hasta el año 2030 en un traspaso que han cerrado hoy el Betis y el Atlético de Madrid, y que supone una alegría en el día después de la eliminación del Mundial de Clubes. Ya os lo comentamos aquí en el canal, que antes del 30 de junio se tenía que acometer esa venta por parte del Real Betis para cuadrar su ejercicio contable, y así ha sido. Emisarios del Betis en Madrid hoy, reunidos con el Atlético de Madrid, ya venían discutiendo las cifras. Ya os informé yo la semana pasada que se acercaban posturas en cuanto a la negociación, y finalmente la operación se cierra en 30 millones fijos más variables cortos, variables de fácil consecución, pero que no tienen un importe demasiado significativo, con lo cual 30 millones fijos más variables cortos es lo que va a pagar el Atlético de Madrid al Real Betis por hacerse con el mediocentro americano, ¿no? Un fichaje que muy necesario para el Atlético de Madrid, un 5 por fin, un jugador de proyección muy joven que viene al Atlético de Madrid a confirmar las buenas sensaciones que ha hecho en el Betis en estas temporadas, y a confirmar que es un jugador hecho para un equipo grande. Vamos a comentar todos los detalles de la operación en este vídeo corto. También David Medina, ojo, que lo ha confirmado en Marca, la noticia del fichaje de Cardoso, y también habla de que Baena será el siguiente. El Atlético de Madrid va a acometer también en los próximos días el fichaje de Baena para que se incorporen los dos antes de la vuelta a los entrenamientos del Atlético de Madrid, que ya se producirá en la tercera semana de julio, por el 21 o 22 de julio creo que vuelve el Atlético de Madrid, ¿no? Y en otro orden de cosas vamos a revisar dos noticias más. Una, el interés que destapa Mundo Deportivo en el mediocentro senegalés francés, ¿vale? Con origen senegalés, pero también con nacionalidad francesa, Habib Diarra del Estrasburgo, donde hoy el Mundo Deportivo señalan que el Atlético de Madrid estaría tanteando también el fichaje de este joven jugador francés. Y otra noticia importante, desde Italia y Turquía parece que están interesados en un Rodrigo de Paul, que ha hecho un rendimiento muy malo en el Mundial de Clubes, y como sabéis le queda un año de contrato y la renovación con el Atlético de Madrid no acaba de llegar, ¿no? Así que venga, dale like y suscribiros a los canales de Peto y Punto, tanto en YouTube como en la plataforma morada, y vídeo patrocinado por Tus Personalizados. La tienda del campo Alcorcón convierte tus diseños y tus deseos en realidad. Café Bar Hermanos Velasco, el bar cerca del Metropolitano, 10 minutos, en la calle San Venancio número 15. Las mejores cervezas, las mejores tapas y consultoría fiscal. Antes queda muy poco para que puedas hacer tu declaración de Hacienda. Si no sabes hacerla o no te apetece o tienes muy poco tiempo, manda un correo a Antres, ¿no? Poniéndole en la dirección renta@antres.net, poniendo el asunto renta y punto. Te hacen un descuento, renta individual 50 euros, renta colectiva 70 euros. Venga, que quedan muy poquitos días. Venga, vamos ya con la noticia más importante, ¿no? Bueno, yo os lo venía comentando ya desde hace semanas aquí en el canal, que antes del 30 de junio el Betis quería cerrar el tema de Johnny Cardoso. La semana pasada en el programa os confirmé que el Atlético de Madrid, ya lo informaban también desde los periodistas de Sevilla, ¿no? Que había habido un acercamiento entre el Atlético de Madrid y Johnny Cardoso, que se habían reactivado las negociaciones. El jugador está jugando la Copa Oro con Estados Unidos. Y finalmente esta semana se ha terminado de acordar una operación que ya la semana pasada estaba muy perfilada, y es que Johnny Cardoso ficha por el Atlético de Madrid. Ya falta que el Atlético de Madrid lo haga oficial, que lo va a hacer yo creo que a lo largo de los próximos días, pero ya podemos dar por cerrado este fichaje, ¿vale? Johnny Cardoso, un 5 para 5 años, firmará hasta 2030 con el Atlético de Madrid. Como os he contado, el precio final es de 30 millones fijos más variables cortas. Y dice David Medina que junto a Baena van a ser los primeros fichajes del Atlético, y que ambos arrancarán la pretemporada con los rojiblancos. Esto es importante, que arranquen la pretemporada con los rojiblancos para que puedan iniciar la liga perfectamente con el Atlético de Madrid, ¿no? Pues todo listo para el fichaje de Johnny Cardoso. El jugador del Betis va a vestir la rojiblanca tras ultimar los flecos de una adquisición que ya es un hecho. Tras varios meses de negociaciones intensas, finalmente el norteamericano se convierte en nuevo jugador del Atlético de Madrid. En los próximos días se va a hacer oficial, ¿vale? Tras varias reuniones entre ambos clubes que se han venido sucediendo semanas atrás, sabéis que el Betis quería 40 millones, el Atlético de Madrid en principio empezó ofertando 25 millones más variables, y se han ido acercando posturas hasta llegar a esos
30 millones fijos más objetivos cortos como precio final, ¿no? Una negociación en la que evidentemente Carlos Bucero ha liderado y que todavía está en Los Ángeles a la espera de volar en unas horas. El Atlético de Madrid va a volar ya hacia Madrid, y que una vez que el Atlético de Madrid ha sido eliminado ante Botafogo, pues evidentemente ha sido determinante que Carlos Bucero ha acelerado la operación para poderla cerrar cuanto antes, ¿no? Y es que ha sido clave la voluntad del medio en unirse al proyecto del Atlético, desoyendo otras ofertas e intereses de clubes de primer nivel. Esto es cierto, ¿no? Lo primero, Johnny Cardoso no ha querido fichar por el Tottenham, que el Tottenham tenía un derecho preferencial sobre el jugador, y aunque el Tottenham tampoco tenía mucho interés, quizás sí que lo hubiera podido fichar para luego revenderlo si hubiera encontrado alguna oferta buena, ¿no? Pero la realidad es que no, que el jugador ya le dijo al Tottenham que solamente quería jugar en el Atlético de Madrid, y también es verdad que ha habido otras ofertas de otro tipo de países, como Premier o Italia, pero el jugador ha querido vestir el Atlético de Madrid, ¿no? Y lo va a hacer para el próximo lustro, para los próximos 5 años, un 5, una apuesta de presente y futuro, un jugador que ya es una realidad en la Liga Española y que evidentemente ahora, pues digamos, yo creo que complementa muy bien un centro del campo del Atlético, que necesita un perfil como ese, y se ha visto en el Mundial de Clubes, ¿no? Barrios necesita gente por detrás que le guarde las espaldas, que le permita ir hacia arriba, y yo creo que evidentemente pues Cardoso es ese jugador, ¿no? Cardoso es ese jugador que va a fijar ahí y que evidentemente ahora se tendrá que hacer con un puesto, ¿no? Pero que al principio viene para ser muy protagonista, ¿no? Así que primero llegó el acuerdo con el futbolista, que ya os lo conté yo también aquí hace bastante tiempo. Y desde que Carlos Bucero y Johnny Cardoso llegaron a ese acuerdo con el jugador por 5 temporadas, se puso la maquinaria en negociación con el Real Betis, con varias semanas de negociaciones, hasta pues satisfacer las exigencias de un Betis que, como es lógico, pues evidentemente ha intentado sacar la mayor tajada de un jugador que ha sido pues uno de los pilares del Betis esta temporada, pero que lógicamente el Betis pedía 40 para fijar también, pues eso, los 30 estaba claro que los querían, y a partir de ahí los variables, que como informa David Medina, van a ser variables cortos, ¿vale? Así que se cumple un deseo que lleva persiguiendo el Atlético bastantes años, el tema de conseguir un 5, primero con Berta, luego con Bucero, vino Vermeeren, que no era un 5, Simeone lleva pidiendo este perfil muchísimos años, y por fin una de las grandes carencias del Atlético es fichar a un 5, que finalmente es Johnny Cardoso, y que ficha por 5 temporadas, después de que otros perfiles, por ejemplo como el de Thomas Partey, pues no acabarán de convencer, y tampoco los números en los que se movía la operación, ¿no? Así que a mí me cuentan que Johnny Cardoso en principio va a cobrar unos 3 millones de euros netos, firma por 5 temporadas, y es un jugador evidentemente muy joven. Ahora vemos el perfil de 23 años, que tiene nacionalidad italiana, no va a ocupar plaza de extranjero, y por tanto es un refuerzo para el centro del campo importante para el Atlético. Y dice Medina que Baena en principio será el siguiente, no será el de Cardoso, el único fichaje que se anunciará antes de que empiece la próxima pretemporada. Baena también está más que encauzado, y ambos fortalecerán una de las líneas con más carencia de los últimos tiempos. Es verdad, el centrocampo de la Atleti, lo hemos visto en el Mundial de Clubes, necesita de muchos ajustes, ¿no? Johnny Cardoso lo conocemos todos, un jugador que, bueno, lo tenemos muy visto en la Liga Española, muy joven, americano, que está jugando ahora la Copa Oro con Estados Unidos, y que tiene nacionalidad italiana, alto, con buenas capacidades tácticas, buen recuperador de balón, distribuye bien la pelota, tiene buena llegada a área, va bien por arriba, a veces tiene algunos despistes en algunas entregas de balón, esto es cierto, o sea, hay que decirlo. Bueno, por ejemplo, con la selección estadounidense hace 2 o 3 partidos tuvo una pérdida atrás flagrante, ¿no? Yo creo que eso Simeone lo tiene que trabajar con él, porque esas pérdidas de balón a Simeone le ponen muy nerviosa, pero es un jugador, muy nervioso, perdón, pero es un jugador que tiene buena salida de balón, muy táctico, buena distribución de pelota, técnicamente es bueno, ¿no? Y yo creo que es un jugador que sobre todo tiene que coger, aquí con Simeone, evidentemente las pérdidas de balón es un tema que van a tener que trabajar con él, recupera también bastantes balones, gana duelos, y un jugador que tiene un valor de mercado de 25 millones de euros y que el Atlético se hace con él por 30 millones de euros más fijos, ¿no? Perdón, 30 millones fijos más variables, ¿no? Ha sido muy protagonista en el Betis, el 63% en la cuota inicial en los 11 de la Liga, y ha jugado el 63% de los minutos, marcó 3 goles y dio una asistencia, ¿no? En Conference League también ha jugado muchísimos partidos, ¿no? Y en la Copa del Rey también, un jugador importante en el Betis, que ha sido capital en ese centro del campo, ¿no? Como digo, con nacionalidad italiana, no ocupa plaza, y el Atlético de Madrid se hace con un jugador que te puede jugar bien de mediocentro más defensivo, o incluso un poquito más de mediocentro en un doble pivote, ¿no? Veremos cómo Simeone juega la temporada que viene, pero si juegas con 3 en
el medio de volante tapón te juega perfectamente, Cardoso, y también en un 4-4-2, en ese doble pivote, un jugador con unas skills más de duelos, de recuperación de pelota, muy ordenado tácticamente, ¿no? Para que jugadores como De Paul, si continúa, o Barrios, puedan ir más hacia adelante con la pelota, ¿no? En definitiva, a mí es un jugador que me parece que es interesante. Es verdad que tampoco es que eleve muchísimo el nivel del Atlético de Madrid, es decir, para mí este no es un fichaje top, es un buen fichaje, es un fichaje de hacer plantilla, de mejorar, de subsanar una carencia que tiene el equipo, pero lógicamente a Johnny Cardoso le tiene que acompañar un trabajo de todo el equipo el engranaje, ¿no? Es un jugador interesante, pero que tiene que demostrar aquí lo que ha apuntado en el Betis, ¿no? Y es que es un centrocampista de bastante nivel, ¿no? Así que, lo dicho, firma por 5 temporadas, unos 3 millones de euros limpios netos, unos 6 brutos, unos 3 millones de euros netos, ¿vale? Firma hasta 2030 y cuesta 30 millones fijos más variables cortas. Y el Atlético de Madrid lo va a hacer oficial en los próximos días. Quizás la semana que viene se pueda hacer oficial el fichaje de Johnny Cardoso. Más noticias. Pues dos noticias importantes, ¿no? En principio, vamos con la de Rodrigo de Paul, que, bueno, la verdad que ha hecho un Mundial de Clubes muy malo, muy malo. Yo no me lo esperaba, porque Rodrigo de Paul ha hecho una temporada bastante buena, pero el Mundial de Clubes la verdad que ha estado muy desacertado. Y hoy salta la noticia de que desde Italia y Turquía apuntan a que De Paul, a un De Paul que sale cuestionado, ¿no? Equipos que tanto en la Liga Turca como en la Liga Italiana le tienen en la recámara. Yo en la Liga Italiana ya os hablé también, entre ellos, del Nápoles, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con Rodrigo de Paul. Es una de las patatas calientes. La renovación con Agustín Jiménez no acaba de salir adelante. Ya os conté yo que, bueno, termina en contrato en 2026. La renovación está bloqueada. Él pide ganar unos 9 millones de euros brutos, unos entre 4,5 y 5 millones de euros limpios por temporada. Y, bueno, evidentemente el Atlético de Madrid no ve clara esa renovación y si llega una oferta pues, que permita recuperar una gran parte de la inversión que hizo el Atleti, esos 35 millones de euros, pues se escucharía, ¿no? Y a partir de ahí, pues es verdad que Simeone cuenta con él, pero desde Italia se ha publicado que hay varios equipos que interesan en él, están interesados en él. Yo ya os lo conté. En Turquía el último a salir ha sido el Galatasaray, ¿vale? Que está considerando a Rodrigo de Paul en caso de que salga Mario Lemina, ¿vale? También el internacional gabonés está siendo vinculado con el club saudí al Al-Sabat, ¿vale? Bueno, y vamos a ver, ¿no? Qué pasa, ¿no? Porque el Galatasaray lo vería como buen sustituto a Rodrigo de Paul y bueno, más o menos el Atlético de Madrid estima que debería tener una oferta de unos 25 millones de euros por el internacional argentino. Así que, lógicamente, el Galatasaray, si quiere a Rodrigo de Paul, se tiene que rascar y acercarse a esa cantidad, porque el Atlético de Madrid, evidentemente, quiere recuperar una parte del traspaso, que fueron, como digo, 35 millones de euros, ¿no? Habrá que ver si el Galatasaray se puede acercar a esa cifra. Y, además, no es el único destino. Turquía, también se habla de Italia. El jugador está en la agenda, por ejemplo, del Inter de Milán, dice Chema Fuente, y yo os digo también del Nápoles, ¿vale? Del Nápoles. Dos clubes punteros de Italia que están interesados en el motorcito, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Porque su rendimiento no ha sido el adecuado. Yo sé que Simeone cree en él mucho, pero si esa renovación no va para adelante, yo no creo que a la Atleti le apetezca mucho que este jugador se vaya gratis o que pueda ser agente libre a partir de enero. Así que si llega esa oferta, que yo ya os lo he venido contando en el canal, ojo como llega una oferta de 25 millones por Rodrigo de Paul, pues ojo, ¿no? Si el Galatasaray, si el Inter o el Nápoles son capaces de poner esa cifra. Y a partir de ahí, el Atlético de Madrid, lógicamente, tiene que buscar refuerzos en el centro del campo. No vale con Baena y con Cardoso, ¿no? Si se te va algún jugador más, se necesitará más jugadores. Y ahí aparece también otro nombre, Habib Diarra. Es una opción para el centro del campo del Atlético, es el medio francés, muy joven, ¿vale? Y es el medio RMC Sport el que asegura que el Atlético de Madrid ya habría contactado tanto con el futbolista como con su club, el Estrasburgo, ¿vale? De origen senegalés y nacionalidad francesa, un jugador que evidentemente está en un crecimiento importante, ¿vale? Informa Javi Gómara de que, bueno, aparte del tema de Johnny Cardoso, que como digo ya está fichado, se ha acordado hoy el fichaje, pues desde el medio francés apuntan a un nuevo nombre, Habib Diarra,
futbolista del Estrasburgo, ¿vale? Lo ha publicado RMC Sport, como digo, ¿vale? 21 años, es un jugador con una gran proyección, cuya temporada no ha pasado desapercibida para el Atleti, que ya se habría dirigido tanto al Estrasburgo como al propio mediocentro, ¿vale? Que lógicamente estaría contento con ese interés del Atleti, ¿vale? Y bueno, sería una oferta interesante para nosotros por Javid Diarra, podría marcharse, dijo recientemente el presidente del club alemán, Mark Keller, ¿no? Esta oferta interesante debería estar alrededor de los 25, perdón, del club alemán, no, del club francés, ¿vale? Estrasburgo. Esta oferta interesante debería estar alrededor de los 25 millones de euros. Bueno, vamos a ver, ¿no? Es un jugador muy joven, él acaba contrato en el 28, después de que renovara en el año 2023, ¿vale? Es un perfil típico, francés, muy físico, muy recuperador de balón, que ocupa mucho campo, con muchas piernas, ¿no? Y lógicamente este tipo de perfil es muy interesante para determinadas ligas, entre ellos equipos de la Premier, que valoran esas cualidades, ¿vale? Y que además ya este jugador ya ha sido internacional en su país en 4 ocasiones, ¿vale? Después de que ha jugado con Francia en todas las categorías inferiores. Y como digo, es muy físico, tiene buen trato de balón, tiene llegada, capacidad de sumarse al ataque, y ya que ha marcado 4 goles y ha dado 5 asistencias este año en los 30 encuentros que ha disputado en la Liga One, ¿no? Así que un perfil interesante este jugador, Javid Diarra, ¿no? Javid Diarra, que, bueno, pues yo creo que el Atlético de Madrid entra, Carlos Bucero quiere rejuvenecer la plantilla y lógicamente este tipo de perfiles entran ahí, ¿no? Vamos a ver, 20 millones de euros de valor de mercado, 1,78, muy joven, 21 años, medio centro, de origen senegalés, como digo, pero que ya es una realidad, ¿no? Ha jugado mucho con el Estrasburgo, 77% de los minutos jugados, en el 79% de los 11 está, con 5 asistencias y 4 goles en 30 partidos en Ligue 1, ¿no? Y lógicamente que puede jugar pues de pivote, de medio centro ofensivo, de medio centro, ¿no? Ocupa mucho campo y bueno, que evidentemente yo creo que el Estrasburgo es un club que si el Atleti pone una buena oferta, se acerca a esos 20-25 millones de euros, pues puede ceder, ¿no? Ahí lo veis, ya en Transfermarkt habla de la probabilidad de cambio y bueno, yo creo que es el típico perfil interesante, ¿no? Un poco subido de precio, pero es que este tipo de jugadores valen eso, ¿no? Jugadores jóvenes que ya son internacionales, que han destacado en la liga francesa, al final menos de este dinero es difícil, ¿no? Así que habrá que ver, porque yo creo que lógicamente Baena y Cardoso son las prioridades en el centro del campo, pero puede encajar otro perfil de estos si hay alguna más salida más en el centro del campo. Dígase De Paul, dígase Samulino, dígase, bueno, si se va a Gallagher, pues imaginaros, ¿no? Yo creo que hay muchos jugadores que están en el mercado y lógicamente el Atlético de Madrid está mirando jugadores. Y según Chema Fuente, con este jugador ya se habría hablado y también con el Estrasburgo. Así que veremos qué ocurre. Así que nada, el día después de la eliminación tenemos al menos la buena noticia del fichaje de Johnny Cardoso por 5 temporadas y nada, habrá que intentar retomar la alegría y las esperanzas en que la temporada que viene el equipo pueda mejorar lo que ha sido el desempeño de una temporada que la verdad que nos ha dejado a todos bastante decepcionados. Así que nada, dale like si os ha gustado el vídeo y qué os parece el fichaje de Johnny Cardoso. Déjamelo en la caja de comentarios y os voy leyendo. Muchas gracias, un saludo y nos vemos pronto. Chao, chao. Mi pasión eterna, contigo aprendí lo que soy.